para que ganemos tiempo. Como les decía, lo que yo voy a exponer no es un invento mío ni una salida como personal, esto es la sistematización de un trabajo que ha realizado durante todos estos años la Asamblea. No se trata, en primer lugar, de una propuesta como que se pretenda, como decía Lale, acabada, ya resuelta, sino que son esbozos, atisbos, acercamientos a una perspectiva. Nosotros y nosotras la entendemos como una propuesta. Sabemos muy bien que hay muchas otras más que es necesario pulir, que es necesario siempre someter al examen, a la autocrítica, nuestras propias ideas, y en ese sentido, lo que hemos avanzado lo sometemos siempre al diálogo con otros movimientos, con otras organizaciones, con otros y otras compas que a veces participan en la asamblea o como algunas de ustedes que se integra a este espacio, no necesariamente para hacerse parte, pero sí para dialogar, para conversar. Entonces lo entendemos como una de la propuesta, porque sabemos bien que es plural el marco de proposiciones, de alternativas que existen hoy día desde los movimientos socioambientales. Entonces, que se entienda siempre desde un pluralismo en movimiento, que se entienda nuestra propuesta en diálogo con otras proposiciones y sobre todo en permanente estado de construcción. Eh, esta experiencia, este trabajo que hemos desarrollado es resultado también de no, ni siquiera fundamentalmente de un ejercicio académico, intelectual, sino que más bien de años en donde hemos participado en luchas, en articulaciones, en apoyo a otras comunidades que se encuentran en lucha contra proyectos extractivistas, que hemos aprendido también desde el ensayo y error, y las poquitas páginas que tenemos escritas como organización son más bien el resultado de esa experiencia, de una síntesis de trabajo colectivo, y no es un ejercicio, repito, ni siquiera fundamentalmente académico. Entonces, entendemos que todas las organizaciones sociales tienen que reflexionar sobre su propia experiencia, sobre su propia práctica, y en ese sentido entendemos que todas las experiencias son singulares, algunas agrupaciones van a hacer más énfasis en un punto, otras en otro. Lo importante para nuestra organización es que este es un trabajo fruto de nuestra experiencia colectiva. Entonces, por eso queremos compartirlo con otras personas que se integran, pero también a personas como Diego, como Maxi, por ejemplo, que están recién empezando a participar en la asamblea y que en ese sentido estos espacios de formación, de diálogo conjunto, contribuyen para eh, afianzar algunas cosas, tener sentido de grupo y sobre todo ir expandiendo el sentido crítico que todo y toda activista socioambiental debe tener respecto a no solo a su propia práctica, sino que también al mundo en el que vivimos. ¿Cómo queremos transformarlo? ¿Qué herramientas tenemos para transformarlo? ¿Y qué herramientas vamos construyendo, sobre todo colectivamente, para avanzar hacia ahí? Entonces, Maxi, ¿hay alguna novedad? ¿Podría compartir ahora? No, puta que lata. Eh, Igual no se hagan ilusiones, el PowerPoint eh, considero que está bonito, pero tampoco tiene mucha información. Dame un segundo, sigo Ya, buscando. es más bien un Oye, respaldo. Javi, ¿y si se lo ¿Sí? mandas al Maxi y él quizás lo pueda mostrar? También, también. Creo que no puedo porque estoy Igual desde el es, celu, weón. Javi, ya, entonces no. mándamelo, a ver si es que lo puedo compartir. Pero creo que tendríamos el Eh, mismo problema porque es el creador de la sesión. pero creo que no, es que estaba buscando info y al parecer es como un error que pasa del no poder compartirlo. Y probemos con el Alex. Sí, pues mira, ahí estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve, cierto? Ah, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, pues. Te lo voy a mandar entonces. Vale. Yo tengo problemas entonces. ¿Qué será? Es que es media Debe, complicada esta aplicación, debe ser, como que te pide debe ser un error de permiso. la aplicación. Oye, Javi, pero al momento en que tú apretáis el compartir pantalla,
te sale otra pantalla como para confirmar el paso, ¿no? Sí. Oh, estoy Creo- cagándola, perdónenme la expresión. Eso era. Disculpen. No, no comparta, Ale. No comparta, Ale. No, Ahí sí, ¿no? ¿viste? Sí, no, ahora yo puedo compartir. Buena. ¿Ven mi Oye, pantalla? piden la pega que te reintegren. Sí. No, es que fue muy difícil, weón. Y además, tampoco es tanto. Si, yo leí una vez que no era necesario tener tantos PowerPoint. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve bien. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, empecemos, po. O sea, igual yo lo tenía pensado decir. Entonces, ¿continuamos? ¿Hay alguien que tenga problema para poder ver la pantalla, Javier? No, yo no. Parece Tampoco. que Yo no la estaríamos. puedo ver. Yo no tengo ni un problema. Se ve. Para poder verla, tienes que salir de la vista de mosaico, en caso de que tengas esa opción apretada. Ustedes me dicen cuándo sigo, ¿ya? Cuando lo arregle, cuando todos y todas lo puedan ver. Parece que llegó el chico con Ya, pero aquí lo podemos ver igual. Hoy No día agrandar. puedo. Yo cacho que voy a salir y voy a volver a entrar para que me acepte. Ok. Dale. Ya. Nos pedimos disculpas, obviamente, aquí se está aprendiendo, po. Se está aprendiendo cómo usar estas plataformas del... Cuesta. Maxito, ¿sigo entonces o esperamos a la Javi y a otras compas? Esperemos a la Javi que se está intentando meter de nuevo. Ya Ahí voy a empezar. estoy y ya lo puedo ver. Ah, qué rápido. Ya, Bacán. pero ¿hay alguien que tenga problemas? La idea es que vamos en conjunto, po. Ya, entonces, si no lo hay, vamos nomás. Entonces, como Bacán. les comentaba, en pocas palabras, esto es una síntesis de años de construcción. Yo no voy a explicar, por otra parte, todos los puntos, todos los debates que hemos tenido, todas las experiencias, sino que mi propósito es agruparla y darle una, una clasificación más general para que podamos conversar bien. La propuesta que hemos ido conversando estos años tiene un nombre, le llamamos como de una forma, como la socialización y democratización de los bienes comunes. Es una, como les decía, una perspectiva que está en construcción, que es una forma de entender hacia dónde pensamos que debieran orientarse distintas medidas que son más concretas. Como organización estamos en conocimiento de que existen muchas reivindicaciones más particulares, que existen muchas demandas puntuales que cada territorio va construyendo, pero lo que nos interesa en este enfoque es justamente mostrar una forma como de avanzar, un horizonte. Entonces, como ya les decía, esto es una perspectiva en construcción, es un enfoque más, entre otros, y que se denomina socialización y democratización de los bienes comunes. ¿Por qué decimos socializar? ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo primero es que da cuenta de una apuesta, de una forma de entender la vida social. Si nosotros decimos, hoy día tenemos un diagnóstico, la, la riqueza, hoy día los bienes comunes, la naturaleza, hoy día el trabajo, la previsión, etcétera, se encuentran, por decirlo en simple, privatizados. Se encuentran en las manos de muy pocas personas, de muy pocos grupos económicos, y que en definitiva tienen el control y tienen la capacidad de dirigir el conjunto de las vidas, humanas y no humanas. Entonces, ante ese diagnóstico, nosotras y nosotros levantamos la consigna socializar como paradigma general, ¿cierto? Una visión general. Y en ese sentido, pensamos que
es necesario volver colectivo, volver común, volver, por así decirlo, de todas y todos, lo que es de todas y todos. Reapropiar, retornar, redistribuir. Son puros sinónimos que podríamos tal vez asimilar a la palabra socializar. Pero también entendemos de que como organización socioambiental tenemos que apuntar más precisamente a algunos aspectos que pensamos que son claves desde una perspectiva socioambiental. El primero de ellos es la propiedad. No es un misterio que hoy día, como les decía, muy pocas personas, muy pocas empresas tienen propiedad sobre muchos territorios, y cuando decimos territorios, hablamos de espacios que tienen agua, que tienen ecosistemas, que tienen biodiversidades, que tienen sistemas hídricos muy complejos, desde glaciares, eh, afluentes de estos grandes ríos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la propiedad entendemos que es uno de los elementos que debe ser apuntado con el dedo como los problemas que hoy día tenemos enfrente. Una propiedad absolutamente privatizada, que, como ustedes saben, permite que se separe el agua de la tierra, que permite que puedan haber propietarios de agua que no poseen las tierras y viceversa. Entonces, hay que socializar la propiedad como paso, como camino, como transición hacia otra forma de producir lo común, de vivir tanto seres humanos como otras especies en armonía. Entonces, el problema de la propiedad, pensamos, es un nudo clave. Si no hay una propiedad socializada, comunitaria, no van a haber posibilidades de detener la maquinaria capitalista que hoy día está en curso. Pensamos, por otra parte, que cuando se dice socializar, tiene que ver con el trabajo social, como cuando existe propiedad privada es porque hay algunos propietarios, como decimos, que son la gran mayoría de estos propietarios son capitalistas, son sujetos que viven del trabajo ajeno, que viven de la explotación de la clase trabajadora, no solo de explotación de los trabajadores o trabajadoras directamente, sino que explotan el trabajo que se hace en las casas, que explotan las comunidades, la vida social, que destruyen los tejidos sociales, que también son distintos tipos de trabajo que estos grandes propietarios y capitalistas apropian. Entonces, como organización, también hemos tenido acercamientos a visiones ecofeministas que entienden que el extractivismo no golpea de igual manera a los dos géneros, sino que en muchos casos hay mujeres que en los territorios se ven enormemente afectadas por el extractivismo y en algunos casos trabajan también subordinadas a sus maridos o a otros hombres en sus casas, en condiciones de miseria que provocan los enclaves extractivistas también. Y pensamos, por último, que se tiene que socializar la riqueza, no en el sentido burgués de la palabra, como plata para todo el mundo, o lujos para todo el mundo, automóviles para todo el mundo, no, sino que lo que es producido por las trabajadoras y trabajadores debe ser recuperado. Un ejemplo práctico de esto lo hemos vivido como asamblea cuando trabajamos codo a codo con el movimiento Noma FP de acá de Puente Alto, en donde coincidíamos en que las AFP también financian proyectos extractivistas, pero también coincidíamos que en muchos casos la pobreza, la precarización social proviene de elementos comunes. Sabíamos muy bien que la pobreza que vivimos aquí en Puente Alto, por ejemplo, de las abuelitas, de los abuelitos, tiene que ver con el sistema de previsión social. Y entendemos que esas mismas empresas que expropian, que se roban el salario de la clase trabajadora, luego la invierten en proyectos extractivistas. Entonces, entendemos muy bien que la lucha socioambiental es amplia, tiene una perspectiva amplia y que debe entender de que los productos, lo que se nos es robado como clase trabajadora, como pueblo o como pueblos, debe
dejar de ser robado y debe ser puesto en función de lo común, del bienestar. Hicimos campañas en la feria, no sé si se acuerdan, JP, Ale, Pato, para que participen en el plebiscito No Más AFP. ¿Se acuerdan el año 2017? Hicimos campaña como asamblea porque entendemos esta perspectiva de que nos tienen que dejar de robar. No estamos pidiendo nada gratis, sino que una forma más armónica de trabajar, de vivir nuestra vida social. Entonces, hay muchas otras cosas que podríamos decir de por qué decimos socializar, pero esta es una clave, ¿cierto? Hay una especie de, por decirlo en términos filosóficos, que retorne de manera armónica, sustentable, lo que no es robado por estos propietarios capitalistas, si tuviera que sintetizar. Decimos también democratización. ¿Qué queremos decir con democratizar? Lo primero es que se nos reconozca nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, en el sentido más republicano de la expresión. Es que no tenemos capacidad de decidir en los territorios en los que habitamos, en los que vivimos. Tiene más poder de decisión AES Jenner, que si ustedes miran la montaña a esta hora, tiene mayor capacidad de decidir sobre el agua de 7 millones de personas que quienes vivimos acá. AES Jenner es la transnacional que está a cargo del proyecto Alto Maipo. En la parte norte de la región metropolitana, Anglo American es capaz de dinamitar glaciares, es capaz de prácticamente quebrar ecosistemas completos producto de su actividad minera. Entonces estamos en una condición de desigualdad política muy importante en relación a estas grandes transnacionales, que en algunos casos tienen más poder que el Estado, pero que es lo más de fondo, que tienen más peso que los propios ciudadanos y ciudadanas. Pero no solo eso, cuando decimos democratizar, esto es una primera constatación, ¿no es cierto? Decimos, queremos participar de las decisiones, queremos participar de la gestión, queremos poder decidir de manera racional, de manera sustentable, de manera tener en vista el futuro, no solo de nuestros hijos, hijas, sino que también de otras especies, desde los bosques y sus complejos ecosistemas, hasta especies como el pato cortacorriente de la parte alta de la cordillera del río Maipo, ¿no es cierto? Queremos que se pueda en algún momento dado, y por eso peleamos, que se pueda participar de esa gestión democrática, comunitaria, de nuestra relación con el resto de la naturaleza. Y decimos con el resto de la naturaleza porque somos naturaleza como seres humanos. No somos una cosa rara que vive aparte de la naturaleza, somos parte de la naturaleza y apostamos por una gestión de ese metabolismo, ¿no es cierto?, de esa vida común. Y pensamos, por último, que cuando decimos democratizar, es posible planificar. Es posible planificar cosas tan importantes hoy día como la restauración o la reparación ecológica, que en algunos territorios a veces la prensa dice este daño es irreversible, es irreparable. Puede ser, pero a veces también con eso creemos, instalan una actitud o un hecho consumado que nosotros y nosotras no creemos tan real. Creemos que la vida no sé, perdónenme lo banal tal vez de la expresión, pero la tesis de Jurassic Park es que la vida se abre paso, la vida encuentra su curso, siempre. Y pensamos que con políticas de restauración, reparación, y qué bueno que esté Esteban o la Javi, que tienen harta experiencia en eso, son posibles, aunque sean en pequeña escala, pero con una planificación adecuada, podrían hacerse en escalas que sean realmente considerables desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático, de permitir que algunas especies de flora y fauna encuentren nuevamente nichos para empezar a reproducirse, o al menos para no tener que continuar escapando de la urbe, del desierto capitalista, etc. Entonces, la planificación o las planificaciones, porque estas siempre son múltiples, son situadas, es una condición, es un camino, un horizonte necesario para la democratización
de los territorios. Entonces, en suma, por eso decimos socialización y democratización de los bienes comunes. O sea, tal vez suena demasiado fría esa forma de plantearlo, pero en definitiva es ante el desastre y la crisis socioambiental que nos provoca el capitalismo extractivista, pensamos que es factible ir construyendo alternativas que pueden comenzar a emerger desde lo local, pero que necesariamente para poder tener una efectividad, una eficacia a nivel nacional, plurinacional o incluso a nivel americano, si nos queremos poner ambiciosas, es necesario empezar a avanzar. Es necesario plantearlo, es necesario conversarlo con otras organizaciones para sostener de que esto es una perspectiva posible, porque nosotros y nosotras no creemos en el capitalismo verde, no creemos en el capitalismo reformable, pensamos que esos son engaños, voladores de luces de los grandes capitalistas que en definitiva no van a permitir detener esta gran maquinaria, este gran tren que está sometiendo a muchos territorios y sobre todo a mucha población humana a tener que vivir sin agua, a tener que vivir en condiciones de salud muy precarias. Y desde el punto de vista de algunas medidas un poquito más concretas, desde el 18 de octubre, o incluso antes, pero desde el 18 de octubre, en este gran respiro que ha vivido nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestras hermanas y hermanos, nuestros vecinos, etcétera, han permitido oxigenar y plantear perspectivas. Y en ese sentido hemos dicho, como casi todas las agrupaciones socioambientales, estamos por la desprivatización del agua y la tierra. Que nos perdonen estos dos grandes conceptos tan genéricos. Cuando decimos agua, hablamos de que es un elemento que es multidimensional, que es complejo, que tiene muchas formas, que el agua es un sujeto de derecho, que la tierra es un sujeto de derecho, que habita con otros seres vivos, entre ellos los humanos. Cuando decimos desprivatizar el agua y la tierra, que se entienda esa profundidad, ¿no es cierto?, que tiene. Y no queremos que la manejen capitalistas, no queremos que la manejen transnacionales, no queremos que la maneje la Sociedad Nacional de Agricultura, etc. Desprivatizar para pasar a otras formas de propiedad, de gestión, de planificación. Pensamos que es necesario reorientar y transformar la matriz productiva, sobre todo en minería y energía, no únicamente, pero pensamos que aquí, si ustedes me permiten la metáfora, la minería es como una locomotora que hace andar la producción, los metabolismos de este país. Supongamos que Chuquicamata dice, voy a producir, voy a inventar la cifra, 100 kilos de cobre de aquí al 2030. Eso hace que todas los grupos, los capitalistas dedicados a la energía, comiencen a decir, bueno, para poder alimentar la producción de Chuquicamata, vamos a tener que intervenir un río, vamos a tener que construir una central termoeléctrica, vamos a tener que construir tantos paneles solares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos van de la mano, la minería y la energía. Alto Maipo es para alimentar expansiones mineras pensadas para de aquí a 2 años más. Entonces, todas las intervenciones en mini hidro entre el río Maipo y el Yelcho aproximadamente son para alimentar justamente las expansiones mineras que no paran, no descansan y que van a seguir en expansión porque China demanda cobre, Europa demanda cobre y Estados Unidos demanda cobre y otras grandes potencias. Entonces, si no reorientamos esa maquinaria y nosotras y nosotros tal vez somos de la opinión de que si nos mantenemos en la metáfora, lo que hay que hacer es sacar un poquito esas líneas del tren, esos rieles, hay que reformularlo, porque no se trata de solamente alimentar con otro carbón esa locomotora, sino que hay que cuestionar la locomotora misma, una nueva política minera. Es necesario que los pueblos la piensen. Hay algunos sectores que hablan de terminar con el extractivismo minero de lleno. Y esto es un debate. Hay otros sectores que plantean, no sé, no se puede tal vez desmontar esa minería porque necesitamos pagar pensiones, educación, salud. Les invito al debate. Hay que discutirlo. Pero lo cierto es que no pueden seguir transnacionales imponiendo los ritmos en que avanza esto, porque eso tiene una serie de consecuencias en los metabolismos a lo largo de todo el país, de Arica a Puerto Montt al menos.
pensamos que hay que reorientar los servicios públicos estratégicos, decimos. ¿Esto qué quiere decir? Los sectores como el agua andina, acá en Santiago, como la sanitaria, como las empresas de electricidad que nos abastecen cotidianamente, porque están orientados por el lucro, porque están profitando de ganancias que le entrega el Estado a concesión a cambio de nada, a cambio de lucrar, a cambio de no entregar buenos servicios en algunos casos, según se evalúa. Y en ese sentido pensamos también de que es muy importante que las trabajadoras y trabajadores de esas empresas tengan derecho a sindicalización, porque los grandes capitalistas que son transnacionales en electricidad y en agua potable obtienen beneficios de manera prácticamente gratuita y a costa de una presión tremenda sobre los trabajadores y trabajadoras de ese sector. Para ir finalizando, pensamos que hay que reestructurar los servicios de evaluación y fiscalización ambiental. Es conocido las puertas giratorias que hay entre el mundo privado y el mundo político, y lo que nos parece más aberrante, y esa es la expresión, aberrante, es la puerta giratoria que hay en la Superintendencia de Medio Ambiente y las grandes empresas mineras transnacionales. Ahí hay que poner un límite, o más bien un alto ahí, porque son verdaderos delincuentes, lo digo con toda responsabilidad, con toda responsabilidad. Son sujetos que fueron funcionarios de Pascua Lama y después son los que fiscalizan, por dar un ejemplo. Nos han dado digamos, nos han cerrado la puerta en la cara cuando se trata de fiscalizar las obras de Alto Maipo. Se requiere una nueva reorientación en la evaluación. ¿Qué es el impacto ambiental? ¿Quién lo define? ¿Quién construye las líneas de base, que es como la fotito inicial sobre la cual va a intervenir una empresa? O sea, ¿qué criterios se utilizan? ¿Quién la fiscaliza? ¿Quién la sanciona? ¿Quién ve que ese impacto sea real, el que se declara? Y una serie de elementos que es necesario reestructurar porque hoy día responden prácticamente a imágenes y semejanza de las grandes empresas transnacionales y también de los capitalistas locales. Es conocido el caso de las ridículas sanciones que se han vivido en el complejo de Quintero Puchuncaví, allá en la bahía de Quintero, Ventanas, en donde las sanciones y fiscalizaciones, ellos dicen, sí, pues hubo fiscalización y sanción, y se investigó, pero son ridículas respecto a los reales impactos que hasta el día de hoy no conocemos bien. Y por último, pensamos que es necesario anular el TPP-11 y revisar los tratados internacionales que vinculan, digámoslo así, la economía nacional con el resto del mundo. No vinculan a los pueblos. Nosotros y nosotras creemos que es necesario la solidaridad, la cooperación entre pueblos del mundo, en todo nivel, pero no creemos que esa sea la forma. Vincularnos porque somos vendedores de cobre, vincularnos con los chinos porque le vendemos cobre barato, vincularnos con los norteamericanos porque les vendemos fruta. No, pensamos que es necesario desmontar el entramado que vincula a Chile al resto del mundo y cuestionar los supuestos. Los grandes tratados internacionales son una especie de vaso comunicante de mercancías, de commodities, de materias primas, que en definitiva solo permiten profundizar el extractivismo capitalista que vivimos hoy día y que no son funcionales para la vida, no son funcionales para la ecología, sino que por el contrario, también amplían la demanda y con ello la producción, la sobreproducción de minería, de agroindustria, de energía, porque Chile ahora va a empezar a vender también energía eléctrica, ¿no es cierto?, a otros países, salmón, por mencionar algunas mercancías, materias primas. Entonces hay que revisar el TPP-11 en particular por su urgencia, pero también otros tratados de libre comercio, otros tratados internacionales que nos someten desde el punto de vista de que no podemos decidir sobre la forma en que queremos vivir. Y yo pregunto ya para pasar al comentario, al debate, ¿qué piensan ustedes? Así de sencillo, ¿qué piensan ustedes?
¿Qué propuestas agregarían? ¿Les parece bien lo que hemos conversado como asamblea? Algunas cositas, porque en la emergencia de la pandemia también han surgido nuevas cosas, pero esto es más o menos el enfoque compás. Así que le doy el paso al Ale, que vuelva a moderar y retomemos la dinámica del foro. Muchas gracias por su paciencia. Bacán, Javi. Gracias por la presentación. Volver a recordar que para pedir palabras hay un botoncito a la izquierda con una mano y ahí yo voy a ir anotando si es que tienen dudas, que yo creo que también es interesante que se puedan hacer ahora. Consultas, observaciones, si es que algo no quedó claro, si es que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, y si es que hay propuestas. Así que se abre la palabra para quienes quieran hablar. Esteban. Bueno, gracias Javi por la presentación, súper interesante. Muy de acuerdo con todo lo que proponen, me hace mucho sentido. Y quería hacer como algunas preguntitas respecto a lo que venían trabajando de octubre. Si también estuvieron trabajando el tema de la nueva constitución y cómo incorporar como derechos a la naturaleza, como si lo han ido conversando y entendiendo que también era una de las demandas que se planteaban ahí en octubre. Quizá eso y después seguimos comentando otras cosas, no sé. A mí disculpen, para quitar un poquito unidireccionalidad, me gustaría que pudieran responder cualquier compa de la asamblea, pues, porque mi misión, me siento más cómodo habiendo presentado eso para no hablar tanto, pues. Hay respuestas, pero yo creo que sería más entrete si comentan Bacán. también otras y otros compas. Yo puedo responder esa pregunta. Claro, a propósito del acuerdo por la paz que se dio en noviembre del año pasado, hemos estado discutiendo también en contacto con asambleas territoriales. Acá en Puente se han formado varias asambleas y en todo Chile, donde sale una posición bien crítica hacia el proceso, la cual compartimos. Es un proceso que está viciado en el sentido de que primero no se hacen responsables de los crímenes de lesa humanidad que han cometido, tanto políticos como civiles, militares y civiles. Un acuerdo que básicamente se pacta para defender el gobierno de Piñera, o sea, lo que nosotros llamamos el Partido del Orden, que es como desde la UDI o el Partido Republicano hasta el propio Frente Amplio, que un poco ahogan toda la potencia de soberanía que los pueblos salieron a gritar y a manifestar en esos días de protesta. Esto se cierra por arriba con un acuerdo, pero también creemos que las organizaciones sociales, políticas, tienen que moverse también en un sentido de realidad. O sea, lo que queremos decir es que es un hito que se nos impuso, sí, se nos impuso, pero hay una evaluación de acuerdo a las capacidades de sobrepasar ese hito. Y creemos que no están las condiciones en este momento para poder sobrepasar ese hito, lo que no cabe, lo que no obstaculiza la necesidad de plantear que lo que nosotros creemos no una nueva constitución vía las soluciones que nos están planteando ellos solamente, sino que lo que estamos planteando una asamblea una asamblea constituyente, plurinacional, democrática y soberana. Y en ese sentido, nuestra manera de afrontar ese proceso constituyente tiene que ver con dos grandes elementos. Primero, lo que planteamos, bueno, el primero ya lo nombré, ¿cierto? Esta crítica hacia el proceso que representó ese acuerdo. Un segundo elemento es que creemos que, lo voy a decir igual bien brusco, pero podemos tener la mejor constitución del mundo en 2 años más, pero en este momento hay pueblos, hay comunidades completas que están sin agua, hay pueblos que están con relaves
arriba de sus cabezas. Hay pueblos que están completamente precarizados. Y con esto del coronavirus, hay desempleo, hay hambre, y también hay una puerta de posibilidad para que la industria extractivista se vuelva a legitimar con la posición de que dan trabajo. Entonces hay muchas problemáticas que son urgentes y que por más que planteemos la discusión como un hito definitivo, ese hito no va a solucionar los problemas urgentes, que necesitan, por tanto, una respuesta. Y en ese sentido hemos trabajado en una propuesta que se llama, o que propone más bien, declarar una emergencia climática o una crisis socioambiental. ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente lo que he dicho hasta ahora, o sea que hay cuestiones que hay que solucionar urgentemente. Dentro de esas demandas están las que ya señaló el Javi, y es como el paraguas para poder entender cómo asumir el proceso de o sea, soluciones radicales a problemas urgentes. La sequía, el trabajo, el hambre. Esa es como la discusión que hemos tenido a propósito del proceso constituyente.